animales y plantas adaptados a esas condiciones particulares en un fino equilibrio ecológico. El aislamiento se convierte así en una fábrica de prototipos evolutivos independientes, criaturas especializadas en mundos aparte. Esto hace de las islas lugares de extraordinaria riqueza ecológica, el hogar de animales y plantas ajenos al resto del mundo. Pero esa misma especialización que hace únicos a los seres vivos de las diferentes islas tiene su lado negativo. Animales y plantas están aquí tan adaptados a unas condiciones únicas y exclusivas que si el aislamiento se rompe y cambian dichas condiciones, ninguno puede sobrevivir. Y prototipos evolutivos únicos desaparecen y se extinguen para siempre. Es el precio que deben pagar por vivir aislados. Este es Solitario George, la última tortuga gigante de la isla Pinta, en el archipiélago de las Galápagos. Todas las tortugas gigantes de las diferentes islas de Galápagos se especializaron tanto en las condiciones particulares de su territorio que fueron convirtiéndose en diferentes subespecies. Cada isla generó así su propia clase de tortuga gigante, animales capaces de sacarle todo el provecho a la sufrida naturaleza que los rodeaba. Cada subespecie se hizo con su reino privado. Como cada isla tenía sus particularidades geográficas, climatológicas y botánicas, las tortugas gigantes que las colonizaron, con el tiempo, resultaron diferentes. Cada una se había adaptado tanto a las condiciones exclusivas de su isla que difícilmente podían sobrevivir fuera de ella. Y esto, como veremos, se convirtió con el tiempo en la tragedia de nuestro Solitario George. Las islas no han tenido siempre las mismas especies. Durante su formación es frecuente que haya animales y plantas que emprendan el camino en solitario con ellas, pero durante los miles de años posteriores, muchas otras especies llegan hasta sus costas y colonizan el interior. Islas Galápagos, podemos ver el proceso de colonización desde que la lava surgida del lecho oceánico formó el archipiélago. Primero llegaron desde el aire las semillas de las primeras plantas. Las aves únicamente descansaban aquí en sus incursiones pesqueras. Para colonizar las islas y procrear en ellas, necesitaban vegetación. Y eso es algo que sin darse cuenta estaban trayendo en sus patas en forma de semillas. Un grupo de lobos marinos surfean olas en la isla Santa Fe. Como sigue sucediendo en la actualidad, muchos mamíferos marinos aprovechaban la riqueza de las aguas costeras de las Galápagos y descansaban en sus playas.
Pero mientras la vida parecía mantenerse únicamente en las costas, la vegetación fue creciendo en el interior y con el paso del tiempo fue formando suelo. Y con ella algunos insectos y aves pudieron quedarse permanentemente en las islas. Ya había un soporte para una fauna más compleja y la naturaleza no suele perder este tipo de oportunidades. Pero ¿cómo llegaron hasta aquí los reptiles y mamíferos? La respuesta la encontramos al otro lado de la Tierra, en una isla extraordinaria, Madagascar. En la playa de Analamazaotra, un gecko ha llegado como polizón en un fragmento de vegetación flotante. Troncos, ramas o fragmentos flotantes de diferentes materiales sirvieron para la colonización de las islas de todo el mundo. Estos animales, a los que los científicos denominan saltadores de islas, fueron los colonos de territorios fuera del alcance de la evolución continental. Muchos mamíferos llegaron así a islas tan emblemáticas como Madagascar y fueron los antecesores de grupos como los lémures, los mamíferos endémicos que ahora pueblan las selvas malgaches. Todos ellos necesitaron millones de años para llegar a ser las actuales especies. Todos menos uno. Los diferentes tipos de islas, aquellos que vimos en anteriores capítulos de la serie, tenían barreras infranqueables para la mayoría de las especies. Grandes extensiones de mar, bajísimas temperaturas, accidentes geográficos o desiertos arrasadores servían de barrera contra los intrusos del mundo continental. Animales más preparados por eras de competencia feroz que podrían causar daños irreparables en las frágiles ecologías insulares. Esta evolución continental había dado, sin embargo, una especie capaz de vencer todas las barreras. Una criatura cuyo desarrollo intelectual la hacía capaz de adaptarse a cualquier medio de inmediato. Y una especie con un imparable afán de expansión. Los hombres habíamos aparecido en escena. La llegada del ser humano a las islas supuso un cambio dramático y radical, porque nuestra especie era la única capaz de alterar el medio de forma global y permanente. El desarrollo cultural y técnico del ser humano iba a ser el factor determinante del final del aislamiento en todo el planeta. Cuando fuimos capaces de atravesar océanos con cierta seguridad, nuestro afán de buscar nuevos territorios y nuevas riquezas nos llevó a recorrer toda la Tierra. Las islas perdidas, separadas del mundo desde su génesis, dejaron de serlo. El mundo ya nunca volvería a ser igual. Este hombre, más preparado y expansivo que aquellos primeros saltadores de islas, trajo consigo una capacidad ilimitada de alterar el medio en el que se instalaba, transformándolo para su propio beneficio. Con él llegaban especies nuevas, plantas de las que se alimentaba y animales domésticos para su uso y disfrute. Eran otros invasores que llegaban de la mano del gran invasor.
En la isla española, dentro de las Galápagos, una especie endémica de albatros ha entrado en la época de cría. Las parejas se cortejan y los machos compiten por las hembras de una forma elegante e incruenta. El que mejor baila se lleva el premio y nadie resulta herido. En ocasiones, como el cortejo se realiza dentro de una nutrida colonia, un tercer contendiente se suma al baile. Y al final, la hembra elige al que ha dado muestras de más vigor y resistencia, o lo que es lo mismo, al que mejor ha bailado. Cuando ya se han emparejado, cosa que los albatros hacen para toda la vida, la hembra pone sus huevos en un nido que han construido en el suelo. La falta de predadores en las Galápagos llevó a que la mayor parte de las aves del archipiélago hicieran lo mismo. En el suelo hay mejor sustentación, la puesta está protegida del viento y los padres tienen más fácil echarse a incubar los huevos. La hembra de albatros deja el nido y vuela en busca de alimento hacia las aguas del Pacífico. La falta de predadores hace que los progenitores puedan dejar las puestas durante periodos cortos, algo imposible en el suelo continental. Aquí solo algún cucube con suerte puede picotear un huevo roto y acceder a su contenido, ocasiones que aprovechan también otros pequeños animales de la isla. Pero de forma general se puede decir que aquí las puestas del suelo están a salvo, o lo estaban. La llegada de los navegantes europeos a las Islas Galápagos supuso una agresión doble. Por un lado, los marineros utilizaron sus animales como alimento, matando a muchos de ellos. Y por otra, introdujeron su ganado, sus plantas y sus animales domésticos. Los nuevos animales competían con la fauna endémica. Las zarzas desplazaron a la vegetación original. Las cabras, traídas para tener carne fresca disponible cuando los marineros volvían a las islas, arrasaron con muchas especies de plantas locales y se multiplicaron convirtiéndose en una peligrosa plaga. Y junto con las cabras llegaron perros, gatos y cerdos que se expandieron por las islas en las que se les soltaba. Y estos sí llegaban a los huevos puestos en el suelo. Los mismos marineros que soltaron perros, cerdos, gatos y cabras en las Galápagos se alimentaron de las especies isleñas, especialmente de las tortugas gigantes o galápagos, como las llamaron equivocadamente. La carne de las tortugas gigantes no solo era muy apreciada por su sabor y valor alimenticio, sino que además podía conservarse fresca mucho tiempo, o más que fresca, viva. Estos gigantes podían sobrevivir meses en los barcos, permitiendo conservar su carne durante largas travesías. Así que muchas de ellas fueron capturadas en las distintas islas del archipiélago, extinguiendo algunas subespecies. Y esa fue precisamente la tragedia de nuestro solitario George. En la isla Pinta, donde vivía George, los hombres extinguieron a todas las tortugas. Solo George quedó como muestra de la particular evolución de Pinta. Hoy, con 70 años, George sigue soltero.
Aún le queda una larga vida por delante, pero sin una hembra de Pinta, su estirpe está condenada a desaparecer. Los cambios drásticos han seguido al hombre en todas sus colonizaciones de nuevos territorios. También los aborígenes, aquellos primeros invasores del continente australiano, alteraron la tierra con sus cultivos, talaron, quemaron y cazaron, y en definitiva, cambiaron el paisaje de Australia. Y por supuesto también trajeron con ellos animales domésticos. Este es un dingo, el descendiente de los robustos perros que llegaron con los aborígenes y que acabaron asilvestrándose. Cuando los dingos tomaron contacto con Australia, ningún mamífero euterio, los mamíferos más evolucionados que paren a sus crías ya formadas, poblaba la isla continente. Solo algunos marsupiales predadores, como el tilacino o tigre marsupial, competían con ellos en desventaja. En esta tierra aislada durante 50 millones de años, los dingos conquistaron la cima de la pirámide trófica. Eran los cazadores más preparados del vasto territorio austral y, como los hombres con los que habían venido, podían matar y comerse a todas las otras especies. Cuando más de 60.000 años después los hombres volvieron a llegar a Australia, aborígenes y dingos eran ya parte de la naturaleza de la isla. Los nuevos hombres que llegaban de la lejana Europa estaban más preparados y eran más agresivos con la naturaleza. Para aquellos nuevos colonizadores, el mundo natural era un enemigo a vencer. Un enemigo al que habían estado sometidos desde el origen de los tiempos, pero que ahora se doblegaba ante el poder de una tecnología capaz de salvar cualquier obstáculo. Llegaban dispuestos a conquistar la Terra Incógnita. Y las especies australianas, incluyendo a los aborígenes y sus dingos, lo iban a sufrir. En la tierra de Arnhem, en el extremo norte de Australia, un grupo de aborígenes canta a sus dioses ancestrales. Adoran a seres poderosos, protectores del mundo y sus criaturas. Warramurrungunji, creador del universo. Namarkun, hacedor de la lluvia benefactora. Jinja, señor de los ríos y el agua. Engaliod, artífice de la vida. Es parte de su universo, un mundo espiritual en el que están inmersos. Toda la naturaleza de Australia se esconde dentro de la religión de unos hombres que necesitan la vida salvaje para sobrevivir y que aprendieron a coexistir con ella. Al caer la tarde, unas mujeres Gagadhu cazan galápagos en las márgenes de una zona pantanosa dentro de la tierra de Arnhem, al norte de Australia.
Como antaño, los aborígenes australianos siguen viviendo de los recursos de su tierra. Pero su impacto en la naturaleza entra dentro del equilibrio del ecosistema. Llevan miles de años aquí y ya son parte del medio natural, como lo son los marsupiales, las aves o los galápagos que los Gagadhú cenarán esta noche. Es un equilibrio que se ha conseguido gracias al respeto que los aborígenes sienten por la naturaleza desde tiempos ancestrales. Algo radicalmente opuesto a los europeos que colonizaron la isla continente. Unos hombres que veían en la naturaleza de aquella terra incógnita australis un enemigo a batir y doblegar. La colonización de los europeos supuso un cambio radical en el paisaje australiano. Los aborígenes fueron tratados como salvajes, seres inferiores a los que en el mejor de los casos se ignoraban. Muchos murieron por las nuevas enfermedades que trajeron los europeos y otros fueron perseguidos y cazados como animales hasta llevarlos al borde de la desaparición. También los animales sufrieron la invasión. El tilacino, o lobo marsupial, aquel predador original de Australia que aguantó la competencia de los dingos traídos por los aborígenes, desapareció masacrado por unos hombres que no toleraban un animal que pusiera en peligro a su ganado. Los lobos marsupiales mataban ovejas de forma ocasional, pero los ganaderos no podían soportar una alimaña que les recordaba las historias de lobos de sus antepasados europeos. Se mataron en tal medida que incluso en Londres se pusieron de moda los chalecos hechos con el lomo rayado de los tilacinos. Como resultado de tal matanza, el último lobo marsupial murió en el zoo de Hobart en 1936, el mismo año que era declarado especie protegida a nivel internacional por considerársela en peligro de extinción. Como todavía sucede hoy en día en diferentes países del mundo, estos nuevos colonizadores llegados de Europa traían consigo animales y plantas de sus países de origen, ya para alimentarse de ellos, como mascotas y animales de compañía o como mera decoración. Las especies de todas las islas colonizadas sufrieron así una invasión procedente de las masas continentales de todo el mundo. Pero el problema de esta ruptura del aislamiento insular no terminó ahí. Cuando los hombres colonizaban una isla, extinguían aquellas especies que les molestaban, pero otras muchas les parecían útiles, bonitas o, lo que es más interesante, rentables. Como consecuencia, algunas especies endémicas de las islas viajaron en los barcos que volvían a sus países de origen y se convirtieron a su vez en invasoras continentales. Los eucaliptos son un ejemplo muy extendido. Los ingleses que colonizaron Australia lo consideraron un árbol fascinante. Era muy resistente a la sequía, daba sombra abundante, era decorativo, tenía usos medicinales y con su crecimiento rápido resultaba excelente para extraer madera y papel. El resultado es el que se puede imaginar. El eucalipto se convirtió en un poderoso invasor y hoy lo encontramos en los 5 continentes.
Todas las especies invasoras causaron estragos en la naturaleza original al romper el aislamiento. Y los siguen causando. Pero en algunos casos, las mismas barreras que producían el aislamiento de una determinada zona impidieron que las especies introducidas se expandieran por la isla y causaran mayores daños. Renos en la periferia antártica. Esta insólita imagen rememora el tiempo en el que los balleneros recorrían el extremo sur de la Tierra buscando rorcuales y ballenas francas hace apenas 50 años. Aquí, en Georgia del Sur, se levantaron grandes factorías como esta en la bahía de Grytviken. Los barcos faenaban en las aguas más duras y peligrosas del mundo. Había muchas ballenas, sí, pero en las aguas del mar de Escocia, todos los barcos necesitaban un lugar donde guarecerse a cada poco cuando las inclemencias del tiempo hacían imposible la caza de cetáceos. Eran además factorías que permitían descargar las ballenas y poder volver a la caza antes de regresar a los lejanos países de origen de tan sufrida flota. Y Georgia del Sur se convirtió en una suerte de segundo hogar para balleneros noruegos, argentinos e ingleses. La fauna y flora de Georgia del Sur es escasa, dura y muy adaptada al frío. Pero lo que no es sabrosa. Los marineros que llegaban de Europa terminaban hartos de alimentarse de pingüinos, cormoranes y leones marinos, así que decidieron traerse su propia ganadería. Pero ningún animal sobrevivía a los rigores de esta isla en la periferia antártica, como les pasó a los gatos y conejos que se soltaron deliberadamente, hasta que a alguien se le ocurrió pensar en los renos. Las compañías balleneras noruegas trajeron renos por primera vez en noviembre de 1911 para ofrecer a sus trabajadores tanto caza como carne fresca. Originalmente vinieron 3 machos y 7 hembras, pero como vieron que sobrevivían al invierno austral, se hicieron repetidas introducciones. Hoy, alrededor de 2000 renos, divididos en 2 poblaciones aisladas, pastan en las costas del norte de Georgia del Sur. Y no solo no causan daños a la fauna local, ningún otro herbívoro vive en la gélida isla, sino que se han convertido en la reserva genética más pura de renos europeos que queda en el mundo. Acceder a cualquier lugar de la Tierra, de hacerlo en poco tiempo y de tener las posibilidades técnicas necesarias como para sobrevivir en dichos lugares, ha hecho que no haya isla en el mundo que pueda evitarnos. Los aislamientos de millones de años han ido cayendo uno tras otro. Marino, las más altas y gélidas montañas o los más estériles desiertos siguen resistiendo nuestro implacable afán de expansión. Y aún así,
muchos de ellos no dejamos de intentarlo. El hombre ha sido capaz de adaptarse como ningún otro animal a los diferentes climas. No importa el frío o calor extremos que podamos encontrar a nuestro paso. Necesitamos nuevas tierras, nuevos horizontes, nuevos retos. Nos hemos convertido en los mayores invasores de la historia del planeta, afectando a todos los ecosistemas y a todos los seres vivos de la Tierra, incluyendo a nuestra propia especie. Estos son pigmeos Baaka, una tribu aislada en el interior de la selva de Camerún. En sus orígenes, los pigmeos surgieron de tribus que huían del azote de los pueblos del norte, más fuertes y preparados. En su huida, aquellos precursores de los pigmeos entraron en la selva donde nadie se atrevió a seguirlos. Y aquí, en la más intrincada espesura, aquellos hombres pequeños y esquivos se fueron adaptando al universo selvático de la cuenca del Congo. Hoy, los pigmeos son parte de la selva ecuatorial africana. Ningún otro ser humano puede aprovechar, leer y entender la jungla como estos pequeños hombres de la selva. A pesar de su tamaño, los pigmeos aprendieron a cazar todas las especies de la selva, incluyendo a los elefantes, a obtener medicinas de árboles y plantas, a recolectar los frutos y vegetales comestibles y a cosechar diferentes productos elaborados por los insectos, productos que, como la miel, completaban su alimentación. Tuvieron que pasar siglos de duro esfuerzo para que estos pequeños invasores de la selva se convirtieran en parte de ella. Y si lo consiguieron, fue gracias a su forma de vida nómada como recolectores y cazadores. Gracias a su capacidad de tomar del entorno estrictamente lo necesario para sus necesidades, los pigmeos no alteraron la selva en la que vivían y la aprovecharon, como el resto de sus criaturas, de una manera que hoy llamaríamos sostenible. Era una forma de vida dura y austera, pero una forma de vida en la que no les faltaba nada de lo necesario para vivir y en la que no tenían competidores directos. Los pigmeos habían ocupado su nicho en la selva, y como resultado, el aislamiento dentro de la jungla se convirtió en su mejor aliado, hasta que, de nuevo, los hombres del mundo exterior entraron en acción. La tecnología permitió a los países más desarrollados vencer las barreras que aislaban el mundo selvático de los pigmeos. Hoy, las madereras y las industrias dedicadas a la minería han roto el aislamiento de millones de años. Para muchos pigmeos, ver hombres que literalmente se comen la selva es una escena terrorífica. Pero no para todos. A las nuevas generaciones siempre les han atraído las manifestaciones de fuerza y poder. Y estas lo son de una forma determinante. Como resultado, muchos jóvenes Baaka ya no quieren vivir en el interior de la selva y desprecian los conocimientos ancestrales de sus mayores, condenando a desaparecer a una cultura milenaria. Los pigmeos no saben escribir,
y todo el conocimiento de miles de años en el interior de la selva se transmite en las familias oralmente de generación en generación. Sin jóvenes que sigan las costumbres ancestrales, este conocimiento, en el que se incluyen las propiedades medicinales de cientos de plantas de la selva, se pierde para siempre. Y es algo que está sucediendo con las últimas culturas tribales de todo el mundo. Los indios amazónicos, los papúes de Nueva Guinea, los habitantes de las regiones boreales, los aborígenes australianos. Todos estos universos culturales desaparecen día a día, engullidos por una globalización imparable que tiende a unificarnos a todos en una única forma de entender la vida y de vivirla. Los arrecifes coralinos son una barrera de seguridad para las costas e islas que se encuentran a sus espaldas. En una excelente relación simbiótica, las zooxantelas aprovechan los productos residuales del pólipo y a cambio le proporcionan la mayor parte de su nutrición, aportando compuestos solubles de carbono orgánico. Como consecuencia, este aporte el blanqueo de los corales es solo un exponente de los muchos cambios que nuestra actividad está generando en todos los rincones de la Tierra, por muy aislados que estos se encuentren y por muy lejos e inaccesibles que nos parezcan. Porque nuestra huella se ha extendido ya por todo el planeta. Walrus Island, en la costa oeste de Alaska. Una morsa hace una parada en un pequeño islote de la costa de Alaska en su largo viaje estival hacia las regiones polares. Como ella, centenares de machos se congregan aquí en una singular colonia de solteros, donde repondrán fuerzas durante unos días y luego seguirán su camino hacia las frías aguas del océano glacial ártico. Al mismo tiempo, millones de salmones regresan a los ríos donde nacieron, desde remotas áreas del Pacífico. Capaces de detectar las feromonas exclusivas de sus arroyos natales en la inconmensurable inmensidad del océano, de forma que les guíen, los salmones se dirigen con increíble precisión a los ríos donde nacieron. En las tundras del interior y en los bosques de la costa, otros animales también han empezado a moverse siguiendo el ciclo de los salmones. Como todos los años, los osos grizzly reciben a los salmones para recuperar la grasa que perdieron en el invierno y que necesitarán durante la próxima estación fría.
Durante días, el río se convierte en una despensa inagotable. Estos mismos salmones atraen a millares de otros animales que llegan a las soledades del norte para criar y alimentar a sus hijos con su carne. En las regiones boreales, la vida está sujeta a un equilibrio muy frágil, determinado por los rigores de un clima extremo. Aquí, durante 7 meses al año, la oscuridad y el frío se apoderan del mundo. Todos los seres vivos, animales y plantas, deben resistir esta larga etapa de privaciones. Y lo hacen gracias a sus adaptaciones asombrosas que les permiten obtener las reservas necesarias para vencer al invierno durante los pocos meses cálidos del estío. En estas gélidas regiones, la naturaleza afina el engranaje de sus mecanismos como en ninguna otra parte. Es una tierra de supervivientes. El que quiera sobrevivir tiene que ser capaz de aguantar los rigores de la oscuridad, el viento y el frío. Tundra, el propio suelo, helado bajo la superficie durante todo el año, concede un respiro a la vegetación y brezos y sauces enanos rebrotan aferrándose a la vida. Es literalmente un ciclo vital sujeto a un equilibrio casi milagroso y por ello muy delicado. Con el calentamiento global, este equilibrio ha empezado a resquebrajarse. Los cambios en la temperatura de la atmósfera alteran patrones que tardaron en engranarse millones de años y que ya no dará tiempo a que vuelvan a engranar. Un mundo helado que desaparece año tras año de forma creciente. Se está derritiendo. Esto puede resultar tan solo una curiosidad, incluso algo positivo teniendo en cuenta lo inhóspito de los casquetes polares, pero al derretirse se está rompiendo un engranaje que nos afecta a todos. Poco a poco todo el ciclo se está desajustando. El hielo desaparece en el casquete polar, condenando a muerte a los osos polares. Las aves migran antes de que los insectos de los que se alimentan hayan eclosionado, perdiendo así sus puestas. La vegetación madura cuando las especies que se alimentan de ella aún están hibernando. Los animales están desconcertados. Las leyes invariables de su mundo están empezando a cambiar. Es el final del aislamiento. El ser humano, que colonizó y alteró casi todas las islas existentes en el planeta, ha entrado ahora en una nueva etapa, mucho más agresiva y global que ninguna de las otras llevadas a cabo hasta ahora. El cambio del clima es un cambio a escala global, un cambio que afecta a todo el planeta y, por tanto, a todos los seres vivos que vivimos en él. Es un cambio que no necesita la intrusión de la especie que lo ha provocado dentro de los territorios afectados. Las acciones que emprendemos en nuestras ciudades, en nuestros países desarrollados y prósperos, afectan a regiones vírgenes de la Tierra, situadas a millares de kilómetros de distancia.
ya no es un problema que afecte a unas cuantas especies. Es un problema que altera la vegetación, el agua, el aire, la vida. Hemos movido los engranajes de un mecanismo que apenas hemos empezado a conocer, con una codicia suicida por obtener de la naturaleza todos sus recursos. Y por primera vez, una isla que parecía inexpugnable y eterna se ha puesto en peligro. Es la isla de las islas, aquella con la que comenzábamos la serie, nuestra única casa, la Tierra.